Buenas noches o días. Bueno, llegamos por fin a la relación ventilación-perfusión. Este es un tema supremamente interesante donde relacionamos lo que aprendimos durante los capítulos de ventilación con la perfusión o circulación pulmonar y cómo es esa relación y cómo se afecta y eso que tiene que ver con cómo respiramos. En este cuadro observamos la circulación pulmonar comparada con la circulación sistémica. Observemos que la circulación sistémica maneja unas presiones mucho más altas en comparación que la circulación pulmonar. Cuando hablamos de fisiología vascular, establecimos que la cantidad de sangre que hay en el circuito pulmonar versus la que hay en el circuito sistémico se parece mucho en su cantidad. Sin embargo, las presiones que se generan son diferentes. Y recuerden que para analizar cualquier presión, pues uno ve la cantidad de sangre, es el volumen y el espacio disponible. Y si el volumen es igual, pues sin duda el espacio disponible debe ser mayor en la parte de la circulación pulmonar para que las presiones sean más bajas. Más que el espacio, vamos a empezar a analizar es las resistencias vasculares pulmonares, que sin duda son mucho más bajas que las resistencias vasculares sistémicas. Y esto hace toda la diferencia y es lo que provoca esta diferencia de presiones que es supremamente importante. Cuando observamos la comparación de las presiones de los aparatos circulatorios, tanto pulmonar como sistémico, pues obtenemos algo como como esta tabla. El área pulmonar, más o menos, la arteria pulmonar, 15 milímetros de mercurio de media versus 95 de la aorta, y así sucesivamente. Si empezamos a compararlo, pues tenemos diferencias. Y fíjense en la presión impulsora neta. ¿Qué es la presión impulsora? Pues es la diferencia de una presión inicial a una presión final. Esta presión inicial pues será la de la arteria pulmonar y esta será la de la aurícula izquierda. Aquí en este caso tenemos la de la aorta y esta es la de la aurícula derecha, y fíjense que ¿quién necesita más presión impulsora? Pues esta. ¿Pero por qué es? Porque aquí hay más resistencia vascular sistémica y aquí hay menos, así que esta diferencia de presiones se le opone una resistencia menor. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora observemos algunos aspectos que tiene la circulación pulmonar y que son un poco diferentes a la circulación sistémica. Entonces, el primer dato que podemos mirar es este, que ya lo habíamos repasado en las generalidades, pero no sobra repetirlo, y es que la circulación sanguínea de los pulmones se divide en dos. Arterias pulmonares, que son las que llegan aquí a tener comunicación con los alveolos, generan intercambio y toda la cosa, y las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son ramas de la aorta y irrigan la parte de los bronquios y se drena a la vena pulmonar. Es decir, que esa sangre que está aquí en azulito no se oxigenó y se va a revolver con la sangre oxigenada y va a llegar a la aurícula izquierda creando un shunt o cortocircuito anatómico, que es totalmente normal y que equivale más o menos al 1 o 2% del gasto cardíaco. Además de esa sangre, también tenemos las venas de Tevesio, que son unas venas que están en el corazón y que se drenan al seno coronario y terminan en la aurícula izquierda, aumentando ese shunt, y eso hace que haya una pequeña diferencia entre el gasto cardíaco derecho y el gasto cardíaco izquierdo. Ahora, las resistencias homogéneas entre capilares, arterias, venas, y hay menos músculo liso. Esto es una cosa muy, muy importante, porque si hay menos músculo liso, pues eso significa que va a haber menos resistencia y que las venas pulmonares van a ser más susceptibles a cambios de presión. Y eso hace que la resistencia sea más homogénea y al igual más baja, porque se reparte más uniformemente entre las arterias, las venas y los capilares. Muy diferente a lo que pasa en la circulación sistémica, que como ustedes saben tenemos las arteriolas que modulan el flujo hacia los capilares, disminuyéndolo o aumentándolo, y son un punto importante de aumento de la resistencia vascular. Y finalmente, pues bueno, otra característica, todavía nos faltan varias, el circuito es de baja presión, baja resistencia, ya dijimos,
y el gasto cardíaco derecho es un poquito menor al del izquierdo por el shunt que hablamos, ¿no? Es decir, la sangre que llega de aquí y la sangre de las venas de Tevesio, eso aumenta el gasto cardíaco izquierdo, pero es un porcentaje pequeño. Lo importante aquí son los cambios de presión y los cambios de resistencia. Ahorita más adelante vamos a ahondar en ese concepto. Otro aspecto importante de la circulación pulmonar es que los aumentos de flujo no son lineales, son exponenciales. Cuando aumenta la presión y baja más la resistencia, ahorita vamos a ver por qué los aumentos de presión bajan la resistencia, y esto hace que definitivamente el flujo no sea lineal. ¿Cómo es eso? Pues que si yo aumento un poquito la presión, el flujo puede aumentar varias veces, y esa vez es un poco difícil de calcular. No hay autorregulación. Recuerden que como no hay arteriolas que estén funcionando con mucho músculo liso para modular el flujo, entonces ese principio de autorregulación que estudiábamos a nivel vascular sistémico en los pulmones no está. Es decir, no hay nadie quien regule el flujo hacia los capilares, es decir, no hay autorregulación. Y el flujo no está manejado solamente por la diferencia de presiones. ¿Sí? Es decir, esta ecuación que tenemos, que el flujo es igual a la diferencia de presiones sobre resistencia, por supuesto que es importante, pero también hay otras presiones transmurales que afectan los vasos sanguíneos, y ya vamos a ver por qué el cambio en el diámetro en el flujo, ya que el flujo es pulsátil y no continuo. ¿Cómo así? Pues que resulta que lo que está pasando en el exterior de los vasos también puede comprimirlos o dilatarlos, porque recuerden que hay varias presiones que están jugando. Por ejemplo, la presión alveolar. Si aumenta mucho la presión alveolar y es muy positiva, pues el alvéolo va a estar lleno de presión, y eso de alguna manera puede cerrar los vasos que estén a su alrededor. Ya lo vamos a explicar un poco más, pero es para que lo tengan en cuenta. Para entender los factores que afectan la resistencia pulmonar, porque no hay autorregulación y el flujo es pulsátil y no es continuo en los capilares y las resistencias están repartidas de manera homogénea, pues claro que hay cosas que afectan las resistencias vasculares, es decir, las aumentan o las disminuyen, y eso afecta el flujo sanguíneo que llega a los pulmones. Entonces, ¿cuáles serían esos factores? Básicamente se dividen en 4: las presiones, ¿sí? Tanto del tórax como intravasculares, extravasculares, ahorita las vemos, los volúmenes pulmonares, es decir, el aire, el sistema nervioso autónomo, por supuesto, tiene su cuota, y factores químicos como la cantidad de oxígeno que haya en los alvéolos. Ok, vamos a ver una por una. La primera, las presiones. Entonces, como todo flujo sanguíneo, hay una presión inicial y una presión final dividido por unas resistencias. Ya establecimos que las resistencias pulmonares en este caso pues son bajas. La presión 1 generalmente es la presión de arteria pulmonar, y la presión 2 pues la presión de la aurícula izquierda. Cualquier cosa que haga aumentar la presión de la arteria pulmonar, por ejemplo el aumento, que generalmente son aumentos de volumen, pues eso va a hacer que el flujo pues aumente y va a disminuir la resistencia, aunque no lo crean, y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, cualquier cosa que haya disminuir la presión en la aurícula izquierda, pues también va a aumentar el flujo. Si por el contrario aumenta, pues el flujo disminuirá. Digamos que la circulación pulmonar es sumamente distensible y cambia los diámetros rápidamente, ¿sí? Ya que la idea es que se ve muy afectada por los cambios de presión que suceden tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. Es decir, que si aumentamos mucho la precarga y la presión de salida del ventrículo derecho aumenta porque aumenta el volumen sistólico, pues eso inmediatamente va a aumentar la presión de arteria pulmonar y se va a ver representado en un mayor flujo sanguíneo pulmonar. O sea, aquí no hay nadie que module el flujo hacia los capilares ni nada. Lo segundo son los volúmenes sanguíneos, también afectan la resistencia vascular pulmonar. Cuando aumentamos los volúmenes sanguíneos, especialmente el de salida, pues esas resistencias pueden disminuir gracias a ¿cómo se llama eso? Proceso, suceso o lo que sea, que se llama reclutamiento de capilares.
Ahorita discutimos lo de los volúmenes pulmonares, ocupémonos del reclutamiento de capilares. El reclutamiento de capilares significa que muchos de los capilares que tenemos en reposo, ¿no? Puede ser, o cuando no estamos aumentando el volumen de salida del ventrículo derecho, están relativamente cerrados. Entonces, si aumentamos el volumen de salida del ventrículo derecho, eso aumentará la presión en la arteria pulmonar y generará una cuestión que se llama reclutamiento de capilares. Como el reclutamiento de capilares significa que vamos a abrir capilares que se encontraban cerrados o parcialmente cerrados, y eso va a bajar la resistencia vascular pulmonar dramáticamente. Entonces, observemos esta imagen y veamos lo interesante. No todos los capilares pulmonares, ni siquiera los sistémicos, están abiertos todo el tiempo, pero en la circulación pulmonar suceden cosas especialmente peculiares. Entonces, miremos acá. 1A, los vasos están colapsados. Algunos vasos están colapsados porque no se necesitan. Algunos vasos están abiertos, pero no conducen sangre, que serían estos, y otros están abiertos y conducen sangre y alcanzan para la oxigenación que hay en ese momento. Cuando hay un aumento de la presión de perfusión, ¿cuándo se daría eso? Cuando el ventrículo derecho empieza a eyectar más sangre. ¿Por qué se daría eso? Por ejemplo, por ejercicio. En ejercicio el gasto cardíaco aumenta hasta 4 veces y en deportistas mucho más. Entonces los vasos previamente abiertos pero que no conducían sangre, pues empiezan a conducirla. ¿Sí ven? Antes no, ahora sí. Listo. Después de eso, eso es como la primera fase de reclutamiento, ¿cierto? Y hace que los vasos que estén colapsados pues se abran. Fíjense que esto hace que haya como un comportamiento más en paralelo y eso hace bajar mucho la resistencia. Si hay aún más aumento adicional de la presión de perfusión, pues entonces vamos a tener ahora todos los vasos, estos que estaban simplemente se abrieron en la fase anterior, entonces aquí lo que vamos a tener es que todos van a estar permeables y listos. Este comportamiento hace que baje la resistencia vascular pulmonar y por eso lo estamos discutiendo. Observemos esta gráfica que muestra exactamente lo que les acabo de decir. Los aumentos de presión arterial pulmonar reducen la resistencia vascular pulmonar mediante el reclutamiento y la distensión de capilares pulmonares. Observemos la gráfica, yo sé que les encantan las gráficas. Resistencia vascular disminuye a medida que la presión arterial media pulmonar aumenta, por lo que ya les conté. Y aquí tenemos el efecto de la presión arterial pulmonar sobre el flujo sanguíneo. Entonces, observen que cuando hay una presión que va aumentando, pues el flujo aumenta de forma exponencial. Exponencial significa que a pequeños cambios de presión ocurren cambios de volumen muy grandes y muy rápido, cambios de flujo sanguíneo. Si fuera lineal sería una cosa así, pero no lo es. Muy bien, recuerden que aún vamos en el número 2, es decir, de las cosas que afectan la resistencia vascular pulmonar. Entonces hablamos de volúmenes, pero volúmenes de sangre. Dijimos que cuando aumenta el volumen de sangre de salida del ventrículo derecho, eso aumenta la presión de la arteria pulmonar, lo que hace reducir la resistencia vascular pulmonar porque se genera un reclutamiento de capilares pulmonares. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo afectan los volúmenes pulmonares, es decir, el aire que está en los alvéolos. Para hablar de esto tenemos que diferenciar que hay vasos o capilares que están lejos de los alvéolos, es decir, extraalveolares y no tienen contacto con ellos, y otros que son alveolares y que están directamente ahí junto a ellos. Entonces resulta que durante la inspiración y expiración ambos tipos de vasos se ven afectados por ese inflado y desinflado de los alvéolos. Entonces miremos primero los alveolares. Digamos que durante la inspiración esos vasos se ven constriñidos porque los alvéolos se dilatan y los presionan. Es como si fuera una presión exterior que hace que se constriñan. ¿Por qué? Porque como son vasos, y ustedes ya saben que los vasos tienen presiones transmurales, pues eso va a ser igual a la presión interior del vaso menos la presión alveolar que se pueda generar cuando el alvéolo esté totalmente lleno. Entre más lleno de aire esté, pues más constricción va a generar a ese pobre alvéolo. Y si se relaja el diafragma, pues aún más. Para los vasos extraalveolares la cosa es muy diferente porque resulta que no tienen contacto con los alvéolos sino con la pleura. Entonces
la presión transmural sería igual a la presión dentro del vaso menos la presión pleural, que generalmente es negativa en inspiración. Quiere decir que esto nos va a dar un valor positivo, y sí, quiere decir que se dilatan los vasos extraalveolares. Y en la expiración pues sucede todo lo contrario, los vasos alveolares se dilatan y los extraalveolares se contraen. Miremoslo mejor en una gráfica porque ya sé que no me entendieron nada. Aquí se ve mucho mejor. Entonces fíjense que aquí tenemos unos vasos que son extraalveolares, no hay alvéolos cerca, y otros que son intraalveolares y tienen alvéolos por todas partes. Entonces, fíjense que aquí cuando la presión alveolar está en 0, pues no significa 0, ¿no? Significa que es igual a la presión atmosférica, y eso está generando presión sobre estos pobres vasitos. Entonces esos vasos se van a comprimir durante la inspiración, porque los alvéolos están llenos de aire. Es decir, que la presión transmural va a dar negativa y estos vasos se van a ver constriñidos. Cosa diferente a los vasos extraalveolares, porque ya sabemos que la presión alveolar va a tirar de ellos hacia afuera y eso los va a dilatar. Si no me creen, hagan la cuenta y cojan y calculen la presión transmural de estos vasos versus estos vasos, a ver cómo les da. Aquí hay una gráfica que, aunque es viejita, sigue estando como vigente para explicar esto mismo que estoy explicando, que es del libro del profesor West. Entonces aquí están los vasos alveolares que se ven presionados por el alvéolo lleno, y aquí los vasos dilatados que se ven facilitada esa dilatación por la presión negativa pleural, ¿sí? Entonces, ojo que esto es muy importante para entender más adelante la relación entre la ventilación y la perfusión, que vamos a ver en el siguiente segmento del video. Para finalizar este concepto, hay una gráfica que digamos que resume todo lo que hemos hablado. Observen que esta es la resistencia vascular pulmonar versus el volumen pulmonar. Entonces aquí está el volumen residual, aquí está CRF, capacidad residual funcional, y capacidad pulmonar total. Observen que el punto de menor resistencia, tanto para los vasos alveolares como extraalveolares, es CRF, es decir, cuando estamos en reposo. Cuando aumentamos a capacidad vital, ¿sí?, el volumen pulmonar, pues la resistencia de la vasculatura pulmonar empieza a aumentar en los vasos alveolares y disminuye o se mantiene en los vasos extraalveolares. Y viceversa si disminuimos el volumen. Esto es lo mismo que acabamos de decir. Pero observen que estas dos resistencias sumadas en la vasculatura, porque ahora estamos hablando de los vasos, genera una resistencia pulmonar total que igual su punto más bajo es en CRF. Y llegamos al número 3, que era el sistema nervioso autónomo. O sea que tenemos el simpático y el parasimpático. En la vasculatura pulmonar tiene efectos que son relativamente leves, pero se comportan más o menos como en la circulación periférica, es decir que tenemos muchos receptores alfa 1 que generan vasoconstricción y tenemos algunos receptores beta 2 que causan vasodilatación. Observémoslo un poquito en esta gráfica. Aquí hay todo tipo de sustancias, así que ya más o menos podemos decir que estamos abordando el punto 4, digamos que combinado, que era sustancias químicas y demás. Miremos un momento los dilatadores. Entonces, agonistas beta-adrenérgicos, pero se refiere al receptor beta 2 que también está en algún músculo liso de la circulación pulmonar. Y los agonistas alfa-adrenérgico como vasoconstrictores, pues se refieren a los alfa 1 que acabo de mencionar. Las otras sustancias pues ya son aparte del sistema nervioso autónomo, y tenemos la parte 4, que es factores químicos, hormonas y sustancias que afectan la resistencia vascular pulmonar. Algunas son dilatadoras de la resistencia vascular, o sea de los vasos, y otras son constrictoras. Estas aumentan la resistencia y estas pues disminuirán la resistencia. Observen que en el pulmón, eso lo discutimos cuando estábamos socializando una guía, me parece, el oxígeno y el CO2 se comportan de una manera bien chistosa. En todo el cuerpo se supone que el CO2 es un fuerte vasodilatador, pero aquí es un vasoconstrictor. Y la hipoxia generalmente genera vasodilatación, pero aquí lo que hace es generar constricción. Entonces, fíjense que este es el único punto del cuerpo donde esto ocurre, que
que es bien interesante. Y no nos está hablando tanto de la presión arterial de oxígeno y de CO2, sino de la presión alveolar. Observen la A mayúscula. Es decir, que los vasos se van a ver afectados por la cantidad de oxígeno y CO2 que hay dentro de los alvéolos. Si hay exceso de CO2, pues va a haber vasoconstricción. Si hay disminución de la presión alveolar de oxígeno, va a haber vasoconstricción. Bueno, aquí está la acidosis como vasoconstrictora, la histamina a través de receptores H1 que ustedes hicieron muy juicioso su consulta, el tromboxano A2 que ya pues es vasoconstrictor y ustedes ya más o menos saben cuáles son sus mecanismos, la serotonina y por supuesto la angiotensina 2. Estos eran comunes y ya lo habíamos revisado en otros apartes cuando vimos circulación, fisiología vascular en general. Ahora, los dilatadores, el aumento de la presión alveolar de oxígeno, la disminución de presión arterial de CO2, totalmente contrario a lo que pasa en todos lados, aumento del pH, histamina pero a través de los receptores H2, que serían vasodilatadores, la presencia de prostaglandinas, algunas, no todas, la bradicinina, la teofilina, la acetilcolina, por supuesto, y el óxido nítrico. La acetilcolina pues será segregada por el sistema nervioso parasimpático. Entonces recuerden que el parasimpático tiene unos efectos a nivel bronquial y unos efectos diferentes a nivel vascular, nunca los vayan a confundir. Y por supuesto el óxido nítrico. Bueno, tenemos que detenerlos un momento para las razones del comportamiento de la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? Aquí dice claramente alveolar, porque afecta demasiado la circulación pulmonar. Si vemos la hipoxia, es decir, la baja presión alveolar, pues ya dijimos que genera vasoconstricción, pero la razón no está del todo clara. Lo que les puedo decir al respecto es que de alguna forma la hipoxia inhibe uno o más canales de potasio, con lo que hace que el potencial de acción de membrana de las células musculares lisas vasculares se aleje de su potencial de equilibrio para el potasio, es decir, su potencial NERS, y esta despolarización parcial abre canales de calcio que, pues activados lógicamente por voltaje, lleva a una entrada de calcio masivo que genera contracción del músculo liso. Esta es una hipótesis, por supuesto, pero me parece que es bastante lógica. Ahora, cuando le queremos encontrar sentido a este comportamiento, digamos que algunos textos en la literatura lo ven como si fuera una especie de mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque si hay alvéolos con baja presión alveolar, eso genera vasoconstricción y redirecciona el flujo sanguíneo hacia alvéolos mejor ventilados. Podría ser esa la razón. No estoy diciendo que sea esa, pero algunos de la literatura pues menciona o insinúa que esa podría ser. A valores de menores de presiones alveolares menores a 60 milímetros de mercurio ya se empieza a presentar vasoconstricción pulmonar y eso puede llegar a ser crónico y generar hipertrofia en esos vasos, generando hipertensión pulmonar, algunas veces hasta en las venas pulmonares. Durante la guía también vimos que la disminución, bueno, el aumento de PCO2 y el pH intersticial bajo, es decir, la acidosis, favorece también la vasoconstricción. Pero hay que decir que con mucha menos potencia que la hipoxia o hipoventilación alveolar. Eso nos quedó súper claro cuando vimos una pregunta en la guía que decía algo con respecto a eso. Y que pues todos eligieron CO2, pero que algunas personas hicieron la consulta y se dieron cuenta que era la presión alveolar de oxígeno. Ok, aquí tenemos una foto de una perfusión cerebral. Si ustedes se dan cuenta, pues falta algo, es decir, que los puntos blancos son los vasos sanguíneos llevando sangre a cierto lugar. Es decir, que esta es una gamografía de perfusión que muestra una persona con muerte cerebral. Es decir, que no tiene perfusión cerebral. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque resulta que para lograr ver la perfusión del pulmón, pues entonces así como hay una gamografía de perfusión cerebral, también hay gamografía de perfusión pulmonar y eso nos empieza a meter en el siguiente contexto del tema, que es la relación que hay entre la ventilación y la perfusión de todo lo que hemos hablado. Observen esto, esta es una gamografía de perfusión pulmonar normal. Vemos los pulmoncitos y la cantidad de sangre que se encuentra y el paciente como que cambia de lado, etcétera.
Ahora observen esto. ¿Qué notan de diferente? Ya no se ve tan bonita como en la anterior y efectivamente no hay que ser un experto para ver que hay disminuciones de la parte blanca, que es donde está la sangre, que está marcada radioactivamente, y ahí vemos que hay ausencia, es decir, que probablemente haya un trombo que limite la sangre hacia ese lugar. Entonces, por favor, consulten para qué sirven las gammagrafías de perfusión, para qué se hacen y cómo debería verse esto. Bueno, pasando de eso, pues gracias a esas perfusiones y el análisis de las zonas del pulmón, el doctor West, gracias a ese doctor tenemos lo que llamamos las zonas de West, es decir, zonas de la 1 a la 4, donde nos dice más o menos cómo es la relación entre la ventilación y la perfusión. Entonces, arranquemos. En la literatura clásica aparecen 3 zonas, pero la verdad es que son más o menos 4. Algunas no son patológicas y otras son normales, pero se pueden dar estas 4 situaciones. Entonces veamos la zona 1, 2, 3 y 4. ¿Qué vemos aquí? En la zona 1 la presión alveolar es mayor a la presión arterial y esa presión arterial es mayor a la presión venosa. Observemos el dibujito aquí, donde la presión alveolar constriñe demasiado el vaso sanguíneo y eso hace que no haya mucha perfusión, es decir, que es una zona de baja perfusión y alta ventilación. Así, eso, listo. Zona de baja perfusión y alta ventilación, esta zona, ¿sí? Ahora, esas zonas que tienen limitación en la perfusión y tienen máxima ventilación, recuerden que a eso le llamamos espacio muerto. Quiere decir que si nosotros tuviéramos una zona 1 en el ápice del pulmón, pues tendríamos como un espacio muerto alveolar y la verdad no sería bueno. Es decir que esta situación en definitiva no es algo normal. Es decir, no se debería presentar, ¿sí? Esta de aquí. Pero, sin embargo, hay pacientes que pueden presentar espacio muerto alveolar. Listo. Miremos la número 2. Esta ya empieza a aparecer en un ápice, en un ápex de un pulmón. Recuerden que esto, el paciente está de pie, ¿no? Había olvidado decirles que el paciente está de pie. Si un paciente se acuesta, pues esas zonas se reorganizan y ahorita miramos eso. Por ahora, de pie. En la zona 2, la presión de la arteria pulmonar es mayor a la presión alveolar y la presión alveolar es mayor a la presión venosa. Observen que sigue habiendo más ventilación que perfusión, pero la perfusión finalmente, pues se logra. Con dificultad, pero se logra. Eso quiere decir que en nuestros ápex pulmonares los alvéolos están más ventilados con más cantidad de aire que cantidad de perfusión. Es decir, que es una zona donde la perfusión sigue siendo más pequeña que la ventilación, que sigue siendo un poco más alta, pero esto es totalmente normal. Listo. Zona número 3. La zona número 3 tiene la presión arterial más alta que la presión venosa y la presión venosa más alta que la presión alveolar. Quiere decir que ya empezamos a tener una zona que está mejor perfundida que ventilada. Observen que el tamaño de los alvéolos o lo azulito empieza a ser más pequeño. También es algo que es normal. Listo. Y finalmente la zona 4, donde la presión arterial es mayor que la venosa y mayor que la alveolar, se parece mucho a la 3, pero aquí esto sí no debería pasar, es que el alvéolo tiene cero presión, pero no cero presión, ahí se refiere a que definitivamente no está ventilado, o sea que es una zona de shunt o cortocircuito alveolar que la verdad también debería no ser muy abundante o más bien no existir. Porque hay mucha perfusión, pero no hay ventilación, ¿correcto? Entonces recuerden aquí, zona 1, espacio muerto. Zona 4, shunt alveolar. Ahora, los humanos tenemos una combinación de varias cosas, pero eso no significa que estemos definitivamente enfermos. Generalmente nosotros estamos entre la zona 2, 3 y alguito de la 4. Muy bien.
Ese efecto que acabamos de ver es provocado por la gravedad cuando nos ponemos de pie y por la presión pleural. Más adelante les explico lo de la presión pleural. Pero ese efecto cascada hace que la sangre pues caiga por efecto de la gravedad y en las bases pulmonares y por efecto del peso del pulmón hay más sangre que aire, ¿sí? Aquí en este libro, miren, observemos que tienen en cuenta solo 3 zonas, pero digamos que en esencia es lo mismo. En un mundo perfecto, la relación entre la ventilación y la perfusión en todos los sitios del pulmón debería ser 1. Es decir, que si la ventilación es, bueno, lo que sea, 1 dividido en 1, pues da 1. Pero, pues en la vida lo único perfecto es que todo es bastante imperfecto. Así que nuestra relación ventilación-perfusión siempre es diferente dependiendo de la posición en la que estemos, si estamos acostados o de pie y sobre todo de la zona del pulmón. Hasta ahora hemos analizado la cosa con el paciente de pie y vamos a seguirlo haciendo y luego decimos como la diferencia. Cuando hablemos de B mayúscula estamos hablando de que la ventilación es mayor en ese momento y cuando hablemos de Q minúscula es que la perfusión es baja y Q mayúscula perfusión alta y B pequeña ventilación poquita, ¿sí? Más o menos como para que nos entendamos. Es decir que aquí en las zonas donde hay mayor ventilación y menor perfusión, la relación ventilación-perfusión está más o menos por el orden de 1.2. En cambio, en las bases donde es menor la ventilación y mayor la perfusión, pues puede estar por el orden de los 0,8. ¿Qué es lo normal? Que estemos entre 0,8 y 1,2 y estamos muy bien. Ahora, pero obviamente que siempre hay excepciones y hay momentos donde la relación ventilación-perfusión se afecta mucho. Entonces, observemos que aquí hay una gráfica que nos muestra la relación entre la ventilación-perfusión, ya sea disminuida o aumentada. Entonces, en la relación ventilación-perfusión disminuida, ¿sí? Significa que esa relación está más hacia los 0.8 o 0, y aquí está donde la ventilación es mayor, la perfusión es menor, y aquí donde la perfusión es mayor y la ventilación es menor, pero aquí vamos a ver casos extremos, ¿sí? Entonces revisemos esos casos extremos. Fíjense en la gráfica número B. Aquí el paciente tiene una obstrucción del flujo sanguíneo, del flujo ventilatorio que puede ser, no sé, puede ser un bronquio que se tapó con algo. Ahora, tanto la presión alveolar de oxígeno como de CO2 va a empezar a igualarse con las presiones que vienen por la arteria pulmonar. O sea que se va a empezar a intercambiar el oxígeno y CO2 hasta que llegue a los niveles igualitos acá y el gradiente va a desaparecer. Entonces va a seguir habiendo perfusión, pero no hay ventilación. Eso se llama shunt alveolar o cortocircuito. Y la relación ventilación-perfusión es de 0. ¿Por qué? Porque la ventilación es 0 y la perfusión puede ser 1000, pero 0 dividido en 1000 pues siempre va a dar 0. Es decir, muy baja la relación ventilación-perfusión. Ahora, ¿dónde estamos? Nosotros siempre pues por aquí. Pero observemos el otro caso extremo, en la gráfica C. Aquí la ventilación es muy buena, o sea que hay mucha ventilación, como dije antes, pero poca perfusión. ¿Por qué? Hay un coágulo que está obstruyendo la perfusión sanguínea. Entonces observemos. El oxígeno la presión alveolar de oxígeno casi que se iguala al expirado ambiente y el CO2 pues ya se barrió absolutamente todo. ¿Qué pasa? No está llegando sangre y eso hace que la perfusión sea muy baja, la ventilación muy alta y lleva la relación ventilación-perfusión súper aumentada casi a infinito. ¿Por qué? Porque la ventilación digamos que sea 1000 por molestar y la perfusión sea 0. Todo número dividido por 0 pues siempre va a dar infinito. Así que pues tenemos los dos extremos. ¿Dónde estamos nosotros? Pues más o menos en esta zona donde hay una perfusión más o menos buena y una ventilación más o menos buena, donde se generan gradientes de diferencia entre oxígeno y CO2 y eso hace que la cosa se mueva. Ahora, esta gráfica se representa lo que sería el espacio muerto alveolar. Tanto el espacio muerto alveolar como el shunt alveolar son súper irregulares, es decir, que no se deben presentar. Miremos ahora estas 3 situaciones, pero organizadas en una gráfica que relaciona los niveles de
presión alveolar de CO2 con respecto a la presión alveolar de oxígeno. Observen que en la relación infinita, aquí está pero más pequeña, la presión alveolar de oxígeno alcanza niveles muy altos y las de CO2 pues muy bajos, casi cero, ¿sí? Y corresponde a lo que llamamos espacio muerto alveolar, es decir, un lugar que está ventilado pero que no genera intercambio. En el otro lado está la relación ventilación-perfusión infinita, donde tenemos niveles muy bajos de presión arterial de CO2 y muy altos de presión arterial de CO2 y muy bajos de presión arterial de oxígeno. Ahí lo estaba diciendo al contrario, pero bueno, ya me entendieron. O sea, una disminución en la relación ventilación-perfusión que puede incluso llegarlo a cero, y esto se llama el shunt, ¿sí? Y nosotros, ¿dónde nos encontramos? Pues aquí, en una relación entre 0,8 y 1,2 de ventilación-perfusión, donde más o menos hay ventilación y donde más o menos hay perfusión. Muy bien, entonces, este es un resumen de lo que acabamos de hablar. Aquí hay B chiquita, Q grande, significa, si esto es 0, pues entonces será shunt. Si la ventilación es mucha y la perfusión 0, pues infinito, o sea, espacio muerto alveolar. ¿Dónde estamos nosotros? Entre 0.8 y 1.2 y más o menos 1, ¿cierto? La ventilación-perfusión es desigual en las partes diferentes del pulmón de manera normal, es decir, en el ápex hay mayor ventilación y en la base hay más perfusión, pero nunca llega a los extremos de ser shunt ni espacio muerto. Ok, como ya hablamos nosotros del espacio muerto alveolar y el espacio muerto anatómico y que juntos sumados eran el espacio muerto fisiológico y que ese era como 150 mililitros, pues por supuesto también existe el shunt anatómico que acabamos de ver, el shunt alveolar y esa suma pues es el shunt fisiológico. ¿Cuál es el shunt anatómico? Pues lo que hablábamos al principio de la charla de la circulación de las arterias pulmonares y las venas de Tébecio, que esa cantidad de sangre nunca se oxigena, así que crea un shunt o cortocircuito. Y el shunt alveolar es el que no debería presentarse, y entonces pues es este que acabamos de decir, que cuando hay alvéolos que definitivamente no están ventilando, ¿cierto? Y la sangre pasa y no se puede oxigenar. Eso es un shunt alveolar. ¿Se presenta? Claro que sí, pero en situaciones patológicas. Entonces, así como tenemos un espacio muerto fisiológico, también tenemos un shunt fisiológico o cortocircuito fisiológico. Muy bien, aquí está ahora la misma gráfica que estábamos estudiando de presión alveolar de CO2 versus presión alveolar de oxígeno y las partes de una persona de pie y la relación ventilación-perfusión de cada una de esas partes más o menos esquematizada. Fíjense que sigue en el rango de la ventilación-perfusión de 0,8 a 1,2. Entonces, fíjense que aquí el ápex tiene una relación más alta de ventilación-perfusión, está más cerca al infinito, y la base una relación más baja, ¿sí? Pero como sea, nos encontramos ahí. Recuerden que este paciente está de pie, insisto. Aquí, observen esta gráfica, nos trae unos cuestionamientos bien interesantes, porque cuando uno la ve de primerazo no la entiende fácilmente. Entonces, miremos, aquí está, primero el porcentaje de volumen. Segundo, la ventilación alveolar por minuto. ¿Se acuerdan que tiene el puntico aquí arriba? Significa que es por minuto. Fíjense que aquí es 0,24 y esta es 0,82. Y entonces aquí empiezan los estudiantes a dudar y a decirme, venga, pero usted no me había dicho que la ventilación era más alta en el ápex que en la base, y ahí es donde yo le digo, sí, pero no por minuto. ¿Por qué? Resulta que los alvéolos del ápex, digamos que están supremamente dilatados, y los de la base son más pequeños porque aquí hay mejor perfusión y por cambios en la presión pleural que ya vamos a revisar. Pues resulta que cuando usted intenta inflar un globo que ya está abierto, pues le cae menos aire que uno que está más pequeño. Entonces resulta que aunque aquí hay más cantidad de aire en los alvéolos, realmente por minuto se recambian mejor los de la base. ¿Por qué? Porque son más pequeños y los puedo inflar y desinflar con más facilidad que los que ya están llenos. Así que por eso la ventilación minuto es más alta en las bases
que en el ápex. Sin embargo, si vemos la relación ventilación-perfusión, pues aquí es más alta que aquí, pues según igual lo que revisamos, y la perfusión por minuto si es más alta en la base que en el ápex. Entonces ahí, digamos que ahí estamos bien. Hay otras variables que pueden revisar y tomarse el tiempo de revisar esta gráfica, por ejemplo, los niveles de presión arterial de oxígeno versus los de la base, que aquí están mucho más altos. Los niveles de pH, ¿no? El punto más alcalino en nuestro cuerpo generalmente es el ápex pulmonar versus la base, y pues pueden ir revisando cada una de esas variables y decirme si tienen alguna duda al respecto, ¿sí? Ahora, cuando una persona está acostada, que era lo que no les había dicho, pues esa relación ventilación-perfusión cambia. Entonces, ¿cómo cambia? En esta diapositiva vemos una tomografía axial computarizada de un tórax con contraste, es decir, aquí vemos el rayos X, donde más o menos es un corte transversal, quiere decir que aquí están las vértebras del paciente, es decir, el paciente está acostado, boca arriba, ¿sí? Aquí vemos más o menos cómo es la anatomía del pulmón y cómo debe verse normalmente. Ahora, cuando una persona está acostada, se invierten las zonas de West. Quiere decir que el área por donde está acostado, que este sería la espalda, ahora tiene mayor perfusión, pero menos ventilación. Y arriba, es decir, en la parte superior del tórax, cuando está boca arriba o supino, pues tiene mayor ventilación, pero menos perfusión. Eso tienen que acordarse siempre, porque una cosa es examinar a alguien que está de pie y otra cosa es examinar a alguien que está acostado. Así que aquí las zonas de West, pues tendríamos la zona 1 o 2 aquí, la zona 3 y la zona 4 por acá. ¿Sí? Recuerden que aquí es arriba, ¿sí? Está supino. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en pacientes que tienen SDRA, que es síndrome de distrés respiratorio agudo, que es la complicación cuando hay una respuesta del sistema inmunológico contra una noxa o alteración pulmonar, que generalmente es una neumonía, o como el caso del COVID-19, una neumonía viral? Ya miren bien el TAC normal para que vean esto. Así se ve un TAC una tomografía de un paciente con SDRA. Observen que ahorita se ven cambios que no se veían antes, y el pulmón, los clínicos lo dividen en tres partes, que es una parte bien ventilada, como ya lo habíamos visto antes, una parte pobremente ventilada, ¿sí? Pero que pueden ser reclutables si disminuyen la presión, aumentan la presión transpulmonar, es decir, tratan de dilatarlos, y alvéolos que definitivamente no están para nada ventilados, que pueden estar consolidados, es decir, llenos de líquido inflamatorio o pus o bueno, lo que sea. Reclutables en teoría. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues resulta que lo que hacen es jugar con las zonas de West, es decir, darle la vuelta al paciente y ponerlo prono para que estos alvéolos, especialmente los de la zona B, pues empiecen a ventilarse mejor, y de pronto los de la zona C. Es decir, que el paciente se le da la vuelta para invertir las zonas de West. Fíjense aquí, tenemos un TAC parecido de este paciente y ahora ¡prin!, le van a dar la vuelta. Aquí es como este conocimiento fisiológico de las zonas de West pues se puede aplicar a la clínica, y esta posición prono mejora muchísimo la saturación de los pacientes, la saturación de oxígeno, que es el caso de los pacientes con COVID también, porque tienen un SDRA. Por favor, profundicen en el concepto de SDRA y me lo colocan en los datos, es decir, SDRA. Ahora, esta posición lo que hace es reorganizar las zonas de West, y que la parte que estaba mal ventilada, que estaba pues sobre la espalda del paciente, pues empieza a ventilarse mejor. Esta imagen simplemente es para mostrarles lo que es un cortocircuito derecha-izquierda, es decir, un shunt que es anatómico, y cuando se genera un shunt que es un cortocircuito fisiológico, es decir, alveolar.
que es decir que es la suma de este con el que no debería estar, que es el alveolar, entonces hay un aumento del cortocircuito fisiológico. Pero recuerden que el cortocircuito fisiológico es la suma tanto del alveolar como del anatómico, solo que el anatómico, es decir, del de derecha a izquierda, pues ya se supone que está desde siempre. Finalmente, ahora sí voy a explicar por qué se dan las diferencias regionales de la ventilación-perfusión, es decir, por qué los alveolos del ápex se encuentran más dilatados y por qué los de la base menos dilatados. Obviamente la gravedad ya la mencionamos, que hace efecto de cascada acumulando sangre en las bases pulmonares más el peso del pulmón. Sin embargo, hay otra cosa que no habíamos mencionado, que es la razón de la diferencia regional es el gradiente de presión pleural. Cuando estamos hablando de presión pleural, dijimos que la presión pleural en el ápex generalmente es más negativa que en la base, digamos que aquí sea menos 2.5 y por acá, no sé, pongámosle un valor, menos 10, y en el medio menos 5 centímetros de agua. Ahora, esta diferencia, pues ya sabemos que es por el peso del pulmón, que le suma carga positiva, pero el hecho de que aquí haya más presión negativa hace que la presión transmural entre el alvéolo y la pleura pues sea mucho mayor y eso genera más dilatación alveolar que en la base. Es decir, como dice aquí, cada vez que hay interacción entre la gravedad y la mecánica del pulmón, pues tenemos un aumento de la presión transmural que dilata más los del ápex que los de la base. Claro, porque la presión pleural en el ápex es mucho más negativa. Y eso genera que la presión transmural sea mucho mayor y dilata más estos alvéolos que estos. Obviamente si estamos de pie, acuérdense que si estamos acostados, pues ya todas estas cosas pues tienden a cambiar un poco. Finalmente, y para cerrar con broche de oro el video, por favor no se les olvide repasar las fuerzas de Starling que provocan edema pulmonar. Tenemos todo un video de solo edema, entonces por favor repasar las causas de edema pulmonar, que generalmente son falla cardíaca izquierda, pero de todas maneras por favor repásenla, repasen qué es el flujo neto, cuáles son las fuerzas de Starling y demás. No las quiero repetir porque se haría demasiado largo. Como siempre, muchas gracias por escucharme, espero haber sido clara y nos resta un video para revisar la fisiología pulmonar completa, que es control de la respiración.